Bueno, pues hoy domingo vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido esta semana, comenzando por la denuncia de Carlos Loret de Mola, que como Paquita, con esta cara de sufrimiento, dijo que el gobierno había emprendido a través de la UIF una persecución en su contra. Le estaban indagando las cuentas, pero que no le iban a encontrar nada porque él iba a dar todo el resto por la democracia. Lo dijo en una publicación que además difundió vastamente el Universal y que luego retoma Latinus, también acusando que la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, estaba rascándole las cuentas tanto a Latinus, a Víctor Trujillo, a Loret de Mola e incluso a Mexicanos contra la Corrupción, como ocurrió cuando se denunció, pero no fue a través de la UIF, sino a través del propio Pemex, cuando se dijo que Mario Amparo Cázar, recuerdan ustedes, estaba recibiendo una superpensión y ella, que se dedica a andarle hurgando las faldas, pues obvio, a través de Mexicanos contra la Corrupción, le andas viendo las faldas, las cuentas, los quehaceres a todos los políticos, pues tuvo el descuido de... Pues no es que fuera un descuido, pero tenía una pequeña cola que le pisaran, en el sentido que su esposo, que fue también funcionario público, y vale aclarar funcionario público, y ella funcionaria pública, y vale aclarar funcionario público, porque esto hace que tu vida tenga que ser un poco más transparente y tus cuentas tengan que ser hurgadas, luego de que lamentablemente se suicidara como coordinador de asesores allá en Pemex. Se le dio una pensión express y pues surgieron las dudas, al menos del influyentismo. Pero volvamos al tema de Loret, porque el presidente tuvo en la conferencia mañanera de lunes y también en la conferencia de viernes decir que la UIF no estaba en ello. ¿Están investigando a Víctor Trujillo? No, a Sí, nadie. pues eso dice allí que la sí, UIF pero dicen muchas cosas, pero a nadie. ¿Y A usted no nadie, ni necesita a la de señora nadie? Anabel, que, a ver, vamos a denunciarla. No, 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 no. Es más eficaz. Víctor Trujillo es otro decepcionado también. Sí, es más eficaz. Y él tampoco está feliz. Mostrar Y es del pueblo. que calumnian, que presentar una denuncia legal. Está bien que los investiguen, presidente, pero ¿por qué no? No hay que investigarlos. Pero, ya le va a decir a la UIF que no los investigue. No, si no los están investigando. ¿Ah, no? No, según yo, no. ¿Ya dijo el de la UIF que no? A mí nunca me han dicho. Pues nunca me ha dicho Pablo Gómez. Nomás los iban a asustar. De que nada, no. ¿Eh? No hay. Vieron un documento y es de que los estén. Sí, no hay nada, absolutamente nada. Pues, es pero que el miércoles lo van a explicar. No, eso. es que les fue mal, ¿sí?, con su periodismo calumniador, ¿sí?, muy agresivo, grosero, ¿sí?, le fue mal. Pero ¿quién los puso en su sitio? ¿Quién los puso en su lugar? El pueblo. El tema es relevante porque nos muestra hacia dónde se va moviendo el argumento o la discusión hacia adelante. Como ustedes van a recordar, desde el 2018, cuando iba a llegar Andrés Manuel López Obrador, toda esta intelectualidad o todo este círculo rojo, el que siempre hemos llamado, ¿no?, el círculo rojo, los intelectuales que han sostenido pues la voz cantante durante muchos años de cómo debemos de pensar los mexicanos, siempre advirtieron, y me refiero en particular al grupo Nexos, siempre advirtieron que si llegaba López Obrador, y al grupo de Krause, perdón, que si llegaba López Obrador íbamos a tener a un presidente que se iba a reelegir, porque estábamos hablando de un político con vocación autoritaria. Pasaron 6 años,
no ocurrió, no se reeligió, y entonces empezaron a mover su argumento hacia decir que, bueno, que iba a buscar su reelección a través de Claudia Sheinbaum, y en lo que yo al menos sí percibo como un argumento sumamente machista, decían que ella era la calca del tabasqueño y que ella iba a ser idéntica y que ella iba a significar una suerte de reelección o una elección de Estado. Viene el voto masivo de hace, ya vamos a cumplir un mes del voto, de hace un mes, y de alguna manera es difícil sostener este argumento de la elección de Estado, de una elección que se cerraba, que ustedes recuerdan que ellos decían, no, hombre, sí está bien competida, pero nos van a robar por un pelito y vamos a estar en un escenario semejante al del 2006, donde Calderón ganó por 0 punto y algo por ciento, y de hecho un escenario quizás de una elección de Estado hubiese sido una como la de, pues sí, la de 1988, estoy bien, que le roban la elección a Cárdenas, en el sentido que aparecen boletas en los ríos, se quemaron urnas. Esa sí fue una elección, fue la que se le cayó el sistema a Bartlett, y aunque el presidente López Obrador anduviera perdonando a Bartlett, déjenme decirles que él era secretario de Gobernación y tuvo que decir que dejaron de contar los votos, que se cayó el sistema, aparecían votos, y luego con la ayuda de personajes como Diego Fernández de Ceballos, y es importante hablarlo porque ahí es cuando nace pues el verdadero pacto entre el PRI y el PAN. Carlos Salinas de Gortari como presidente y Diego Fernández de Ceballos desde el PAN, permitiendo que se quemaran las boletas y no pudiera haber un recuento de votos en esa elección, que puede ser que ganara el PRI, pero que sí representa el primer fraude del priismo como partido de Estado, que no permite que su escisión, es decir, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tuviera un conteo al menos justo de los votos, porque en la Ciudad de México, al menos los primeros votos que llegaban, iba avasallando. Bueno, ahí ni Krause ni Aguilar Camín, imagínense, Aguilar Camín fue cuando se convirtió en el mejor amigo de Carlos Salinas de Gortari, cuando además le dan los contratos de exclusividad para publicar el libro de texto. Imagínense ustedes todo lo que eso significó y toda la riqueza que sí se pudo amasar. Bueno, ya no me quiero desviar, estaba yo en un tema de los argumentos que ha usado justamente este grupo de la intelectualidad mexicana de lo que está ocurriendo. Entonces, con la elección de Claudia Sheinbaum se convierte en una venta complicada decir que hubo un robo de la voluntad de los mexicanos, cuando por más de 35 millones de votos y con una diferencia de millones y millones de votos, lo que hicieron fue decirle no a ese proyecto rosado que representó Xóchitl Gálvez, pues con la primera ficción, ¿no? La de que era una candidatura ciudadana, ya con la alianza muy formal del PRI y del PAN, que les digo que surgió en el 88, cuando hay esta primera amalgama de caminar juntos después de una elección dudosísima, y la gente masivamente les rechaza. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora sigue un argumento para decir hay autoritarismo porque se quiere censurar y perseguir con el aparato del Estado a los periodistas como Carlos Loret de Mola, Mexicanos en contra de la Corrupción y Latinos. El pequeño problema es que no solamente ha desmentido esta información el presidente López Obrador, esta información surge de una columna de una periodista muy seria que está estudiando en Columbia University, que es Penilei Ramírez, pero ni la UIF ha salido a decir que está llevando a cabo esta investigación o a desmentir, pero
el gobierno federal, a través de su cuenta de Infodemia MX y a través del propio presidente, niegan esta amenaza al periodismo, si es que se le puede llamar periodismo, y ahí vamos a entrar a otros argumentos, a lo que estuvo haciendo Latinus, porque nació como, yo creo que como una respuesta a también periodismo propagandístico del presidente López Obrador. La primera forma de difundir una postura clara de lo que creía el presidente fue a través de su propia voz en la mañanera. Y con él todo un sector de youtuberos que ellos llamaban periodistas, o representantes, no sé, de una forma de pensar. Varios, es decir, jóvenes o varias personas que crecieron mucho a través de YouTube, que se colgaban de la mañanera y empezaron a informar y a hacer espejo con todo este tipo de información. Y Latinus surge como la respuesta a una forma de informar con una clarísima tendencia López Obradorista, y ellos surgen con una clarísima tendencia anti López Obrador, y también sin el rigor periodístico que hubiésemos entendido en un libro, ya olvídense, un libro de texto de México, ¿verdad? No sé, quizás el del Alex País, Grigelmo, justamente, donde pues se muestra la disciplina que tiene que tener toda pieza periodística. Y digo que es un caso aparte porque Carlos Loret de Mola ahora acusa que es perseguido. No tenemos hasta el momento la evidencia de que ha sido perseguido. Lo que sí ha ocurrido es que ha sido expuesto, y yo creo que de manera indebida, por el presidente, diciendo lo que tiene y lo que posee, cuando se trata de una persona que no es un funcionario público, es un empleado privado. Ojo, esto no le quita a Carlos Loret de Mola que también manipula la información o la usa a conveniencia. ¿A qué me refiero? Su salida de Televisa no fue una salida pedida en ninguna forma por el gobierno de López Obrador en particular. Pero su salida no fue un acto de censura, y ha querido vender esto como ha ocurrido en varios medios, cuando la realidad es que el propio presidente, y ustedes van a recordar esas conferencias, ha dicho, por favor, no lo vayan a quitar nunca de W Radio. Y miren que estuvo prófugo, y sigue prófugo, ¿verdad? El hijo de Miguel Alemán, hablando de corrupción desde las presidencias, 3 generaciones de millonarios con un presidente que se hizo de una tele. Esa es la gran corrupción. Pero bueno, decía, por favor, quédate, ¿no? Muchos de los críticos del presidente tienen, de hecho, espacios pues de peso en medios masivos de información, y gozan de completa apertura de micrófono para mentar la madre como se les da la gana. Entonces, estos argumentos de persecución tendrían, número 1, que ser documentados, y número 2, probado. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de que yo digo y tú dices. Y yo digo, en el caso particular de Loret de Mola, es un yo digo muy delicado, porque estamos hablando del periodista que encantadamente pues difundió el montaje. Le acabaron poniendo Lord Montajes, porque difundió en Televisión Nacional el montaje de un rescate, de un secuestro. Se había mostrado en Televisión Nacional golpes, tortura, y el arresto que derivó en un asunto tan ilegal que Florence Cassés, secuestradora o no, goza de plena libertad en Francia, porque la pudo defender muy bien Macron. Israel Vallarta, bueno, pues ya sabemos, sigue preso y no ha logrado una defensa así. Y luego también ocurrió lo mismo en el caso de Loret, cuando tuvo que pedir perdón, y ahí con Denise Merker también a un lado, cuando difundieron todo esto de la niña Frida Sofía, para ser exactamente muy, muy clara. Entonces,
Por ello, uno tiene que tomar con una chispita de sal y más porque, como les digo, Latinus con el color rosa y blanco que le habían robado al INE, que le dieron nombre a la Marea Rosa, que se maneja también con Mexicanos contra la Corrupción de Claudio González, que además ya de alguna manera ha expresado que quieren hacer un nuevo partido político y que además cuyo dueño es el más grande tramposo maratonista Roberto Madrazo, y además enemigo acérrimo, personalísimo del presidente López Obrador, pues entonces uno tiene que cuidar estos argumentos. ¿Por qué? Porque parece una versión más del ahí viene el lobo. Primero, ahí vamos a Venezuela, viene un dictador, se va a reelegir. Ok, eso no pasó. Y sí pasó, por ejemplo, en El Salvador, con Bukele. Entonces no llegó el lobo. Entonces, perdón, ya no viene el lobo. Ahí viene la disyuntiva de una elección de Estado, nos van a robar la elección, porque ya se cerró la elección. No se cerró la elección, entonces no. Y luego decían, no es un voto entre Xóchitl o Claudia Sheinbaum, es un voto entre la democracia. Recuerdan que hasta hicieron un desplegado de abajo firmantes. Se va a elegir entre la democracia y el autoritarismo. ¿Justificado en qué? Pues justamente ahorita empiezan a construir estas justificaciones y empiezan todas estas versiones. Y ahora hay que hablar de lo que dicen por lo que les persiguen. Y se refieren a las indagatorias que hubo en torno a los hijos de López Obrador. Ustedes van a recordar la Casa Gris, que mostró, y sí mostró algo, mostró que el hijo del presidente López Obrador no coincidía plenamente en las formas de la austeridad republicana o las formas en las que concibe la forma de vivir el presidente López Obrador, porque felizmente casado allá en Houston con su esposa Caroline Williams, pues tenía una vida bastante acomodada en una casa en Houston con alberca. Pero de ahí a probar el delito de que esa casa fue un soborno, cuando la casa nunca fue posesión de ellos, fue una casa rentada y ellos lograron documentar que la rentaban, pues más allá de la incongruencia ideológica del propio hijo de López Obrador, lo que no se probó fue un delito. Y de ahí siguieron estas acusaciones en contra de Andy, y en contra de Gonzalo, que dicen que es Bobby, con la filtración de llamadas telefónicas en momentos en que la inteligencia artificial te hace tener cualquier llamada y donde el vínculo más fuerte o más probatorio es decir que este personaje Amílcar es amigo de los hijos de López Obrador. Y ahí también vuelve a haber un hueco, porque a diferencia, por ejemplo, de Carmen Aristegui, cuando hizo esta investigación brutal, o incluso las investigaciones en el caso de Segalmex, donde tienes la prueba del desvío de los recursos, donde tienes estados financieros, o en el caso, por ejemplo, de la corrupción que le achacaban a Enrique Peña Nieto con Hinojosa, con este grupo que se iba a favorecer con la construcción del tren que era el de Querétaro, ¿no? Con los chinos, y se tuvo que suspender. Había un intercambio real de una propiedad, de una casa, había un movimiento de cuentas bancarias. Aquí lo que hay es una amistad, pero luego falta la otra pata, es decir, para la sospecha, uno puede estar bien, pero para el periodismo tú tienes que demostrar que o son prestanombres, o le dieron su 6% o su 10% y se enriqueció, o que ya tienen casas en Houston, no sé, como por ejemplo se mostró que tenía casas Duarte, que sigue preso, ¿no? Y que había comprado por todos lados y que tenían propiedades en Miami. Todo esto que muestra al menos un enriquecimiento inexplicable, todavía falta de probarse. Y ante estas faltas de pruebas, es decir, no faltas de sospechas, pero faltas de pruebas, entonces ahora el argumento viene por la vía de, hace unas semanas, decir, es que, ¿sabían qué?
Andy va a ser el próximo presidente, entonces sí va a haber reelección, pero ahora en el 2030. O Andrés Manuel López Obrador, López Beltrán, va a ocupar la subsecretaría de egresos. Es este juego de la especulación, de la difusión de lo que parece falso. Loret está pasando por un mal momento. Si yo lo denuncio, nunca he denunciado a ningún periodista. Pero sí Nunca, lo censura. nunca. Pero y me ella han dice calumniado todo el tiempo. Pero Presidente, imagínense que yo voy y presento una denuncia contra Loret. pues ya hay Se una. vuelve Loret, ¿no? El paladín de la libertad. No. Hay un juicio, primero en lo íntimo, que tiene que ver con nuestra conciencia. Y luego, ¿sí?, hay un juicio histórico. Y hay un juicio popular, la gente sabe. El problema de nuestros adversarios es que desprecian al pueblo, entre otras cosas. Por eso les pasa lo que les sucedió en la pasada elección, Pues, porque no le tienen respeto al pueblo, pero ¿y Víctor porque Trujillo, siguen presidente? pensando que el Víctor pueblo Trujillo no existe. también es. Bueno, y diciendo que así se va a quedar, es decir, seguimos con la misma inercia informativa o desinformativa de este sector que ahora acusa que les van a perseguir y que parece también una especie de me curo en salud, no vaya a ser. En fin, por allá va la cosa. Y luego el día de hoy, para que también se tome en cuenta, surge una nota en el Wall Street Journal donde se dice, y una vez más este argumento, que se queda gobernando López Obrador. Así, tal cual, que desde su casa en Tabasco va a ser quien mueva todos los hilos y que Claudia Sheinbaum va a ser incapaz. Por lo poco que hemos visto de Claudia Sheinbaum, ha nombrado el gabinete que ha querido, con un perfil muy diferente al perfil que caracterizó a los secretarios de López Obrador, donde lo que importaba era la lealtad y muy escaso el conocimiento, ¿no? Entonces pudimos tener un director de Pemex que era un amigo muy cercano de Tabasco, pero que pues no era experto en el tema, y muchos de estos nombramientos que fueron severamente cuestionados. Ahorita tenemos nombramientos que en realidad no han sido severamente cuestionados porque al menos tenemos perfiles de personas que lucen al menos aptas para ejercer estos encargos públicos. Pero eso no quita este tipo de argumentaciones. ¿Y cómo se da? Por eso les digo que es un círculo que se va alimentando, que parece pues no sé si sí, parece en realidad la rueda de engrasada o de un engranaje que ha sido construido para también propagar una forma de pensar de un grupo específico. Y el Wall Street Journal pues va y recurre como fuente a, por ejemplo, personajes como Carlos Heredia, que tuvo un puesto, una diputación por el PRD, que fue asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que es esa escisión que se pelea a muerte con López Obrador y que publica hoy día para la revista Nexos. Y volvemos justamente a ese tema, el tema de debilitar a quien va a ser la primera presidenta de nuestro país, la primera mujer
que va a gobernar a México, y seguimos con el cuento y con la idea de que ella es una vil marioneta incapaz de sus ideas propias. Y ahí sí, yo solamente quiero recordar que aunque gana con un apoyo y una aprobación del presidente López Obrador, porque son parte del mismo movimiento, también ha mostrado que es una mujer que tiene ideas propias, que cuando fue el COVID actuó de la manera que se le vino en gana, sin pelearse con López Obrador, pero en vez de sacar el San Benito, ella lo que sacó fue el cubrebocas, y hubo respeto entre López Obrador y ella, y siguen siendo parte del mismo movimiento. Ha nombrado como ha querido. Sí, está haciendo esta gira del agradecimiento con el propio presidente, y hay dos tipos de lecturas, ¿no? El día de ayer me decía mi mamá, no me gusta porque parece que López Obrador la quiere manipular. O la lectura que yo le doy es que López Obrador quiere de alguna manera entregarle en pleno... entregarle en pleno al movimiento, porque lo que es real es que Morena surge como un movimiento liderado por López Obrador. Y si alguien le podría hacer daño a Claudia Sheinbaum, es justamente ese movimiento que está lleno de corrientes que piensan muy distinto entre ellas y que son capaces de hacer canibalismo, como ocurrió en el propio PRD. Entonces, el factor de cohesión siempre ha sido López Obrador, y quizás así como entregó un bastón de mando, lo que está haciendo es entregar un apoyo, un sustento, acompañarla hasta el último momento, decir mis obras son tus obras y la continuidad va a ser tuya. Esto es prueba de que no va a gobernar Claudia. Yo la verdad es que lo dudo, creo que es una mujer con visión propia, y habrá que dar la oportunidad y verlo y observar, como habrá que dar la oportunidad, ver y observar si realmente existe una persecución en contra de estos periodistas que en realidad no ejercieron el periodismo, ejercieron el propagandismo que ellos mismos critican que ocurrió desde el otro lado, sí, desde los medios no convencionales, pero se equivalen, tampoco se me hagan mensos.